La hora cultural en No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho, son las 9:08 ya de la mañana, estamos en nuestra hora cultural como se ha mencionado previamente y vamos a hablar ahora de cine, de buen cine, de cine regional, de temas interesantes, de propuestas audaces y de un trabajo dedicado, abnegado y terco como suelen ser los buenos directores para poder sacar en ese empeño buenas producciones. Esta mañana venido a visitarnos Franco García Becerra, él es director de una película que se va a estrenar el 6 de diciembre aquí en Lima, pero que digamos ya viene con algunos premios, uno nacional y uno internacional, sobre el cual vamos a conversar con él. La película se llama Vientos del Sur y es una, como se dice, ópera prima de Franco, que ha venido esta mañana. Franco, qué gusto saludarte, muy buenos días. Hola, gracias, buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros. No, gracias por la invitación, por favor. Bueno, comencemos un poquito a hablar, vamos a llegar a la película, que es por supuesto el punto central de la conversación, pero para beneficio de mis oyentes quisiera que nos pudieras contar un poquito sobre tu trabajo y sobre tu trayectoria, porque leyendo algunas entrevistas o notas que se han hecho sobre la película y sobre lo que tú has hecho, dice aquí que te has demorado 9 años en hacer una película. Digamos, 9 años que han sido cargados de ¿qué? Porque uno podría decir 9 años para hacer una película, pero así pasa en así el Perú, pasa por lo difícil que es. Exactamente. Cuéntanos un poquito. Bueno, el 2009 me nace la idea de hacer la película, este primer largometraje. Ajá. Agarro el tema de los tapados, estos tesoros escondidos que me contaba mi familia allá en el Cusco. Y bueno, agarro eso de pretexto para contar una historia familiar. Entonces, o sea, la película cuenta una historia familiar. Una historia no familiar personal. O sea, digamos, una historia que hace parte de lo que se comenta exactamente, todo el tiempo. Es un ¿Eres cusqueño? Yo soy cusqueño. La historia habla de Nina que regresa a la casa de sus abuelos, de donde creció, y es este reencuentro familiar en medio del contexto del tapado. Entonces, el 2009 se me ocurre esta idea, empiezo a escribir el guión, empiezo a escribir varios borradores, y durante por lo menos unos 3 años nos fuimos presentando al Ministerio de Cultura para lograr los fondos del cine, y el 2014 recién logramos el premio, y el 2015 hicimos la película. De acuerdo, en el interés, Franco, de sacar esta película. Exactamente. Pero tú has hecho no largometrajes, pero sí otras producciones previas a esta, ¿no? Sí, bueno, yo estaba viviendo en el Cusco, estaba estudiando antropología, y luego me vengo por casi, digamos, vacaciones a Lima, y me meto a un taller de cine, y ahí me quedé un tiempo, entré a trabajar en una película, en otra, y empecé a hacer varios cortos. De hecho, hice un corto en el Cusco en el 2004 que se llama El Reverso. Luego hice un corto que se llama Indie, que ganó varios premios, y luego Lima 2011, que también fue premiado acá y en París. Y luego de esta trayectoria y un poco trabajando en varias producciones de otros directores, tuve la oportunidad de trabajar en Madinusa, por ejemplo, con Claudia Llosa, en Dioses, con Josué Méndez. Digamos, verlos ellos directamente, ese trabajo de dirección me ayudó un montón. O sea, mientras tanto, digamos, tú fortalecías tu trabajo, ibas reproduciendo tu propia experiencia, iba desarrollando la idea, la posibilidad y la idea de hacer tu propia película. Exacto, o sea, siempre, ¿no? O sea, porque hacía los cortos, y luego el 2009 digo, bueno, hagamos esta película. Se me ocurre la idea, digo, ya quiero hacer mi primer largo, que digamos, de algo que yo conozco, algo en lo que yo estoy familiarizado, que es una historia cusqueña. Y entonces, como te contaba, el 2009 sale la idea, hago un primer borrador, y de ahí el 2014 recién logramos el fondo para poder realizar la película, y la hicimos el 2015. Entonces, digamos, desde que salió la idea, pasaron, 5 años más o menos hasta lograr el fondo. El 2015 la filmamos, el 2016 se editó, y también logramos otro fondo para la musicalización, con la que hicimos la música original de la película, toda hecha también. Buena también, ¿no? Y toda la hicimos en Cusco también. Es verdad. Esa es la otra característica que creo va a ser interesante también para que pueda atraer al público limeño a que la pueda ver. Primero, que yo no había caído en cuenta de este dato que es bien importante.
es la primera película cusqueña que llega al circuito comercial después de 30 años. Sí, aproximadamente. Claro, no tengo un dato pero, exacto, digamos, más o menos, pero es casi 30 años, bueno, o un poquito 20 más. Ya es un montón. Igual, es un montón. Digamos, ¿no es cierto? De hecho, sí, o sea, una película hecha por un director cusqueño, con actores cusqueños en Cusco. Seríamos una producción cusqueña que llega a los cines. Después creo que de Tupac Amaru, sí. O sea, esa debe haber sido una de las últimas, ¿no? Sí. Y bueno, se han hecho muchas películas en Cusco, sí, pero digamos una producción local mostrando otro Cusco, que eso es lo que estamos haciendo en Vientos del Sur. Estamos mostrando un Cusco diferente, no este Cusco de postal, ¿no? Que nos conocen que es, digamos, fuera. La manera menos, no solo más superficial, sino menos comprensiva de la complejidad de la vida en el Cusco también, que algunos solo refieren es pues cuando viene el turismo Machu Picchu y unas estampitas por ahí. Sí, decir, pues, hay una vida más allá de eso. Exactamente, porque el Cusco como tal no se conoce. Sí, pues. Conocemos el Cusco del libro, de la postal, el destino de viaje de promoción, no turístico, Machu Picchu, etcétera. O sea, el Cusco de 2 días o 3 días. Claro, o sea, el Cusco de la juerga, eso que es la fama esa que tiene, ¿no? Cosa que no está mal, porque digamos, eso también es el Cusco y evidentemente por eso también es parte. Pero hay una vida cotidiana, una vida del cusqueño que se mueve por otro lado, ¿no? Sí. Hay una vida que está avanzando por otros sistemas, por otro lado, que va dirigido hacia, digamos, hacia otros espacios, ¿no? Entonces, ese es el Cusco que mostramos. Aparte, mostramos otro valle. Sí. La película está hecha en el Valle Sur, que es el valle, digamos, que camino hacia Puno, está en Checacupe, más allá de Urcos, que está a 3 horas de Cusco más o menos, y entonces hemos agarrado el circuito de las 4 lagunas, por ejemplo la laguna Pomacanchi, cosa que no se ve que mucho, no es el circuito habitual cuando uno va al Cusco. Y es precioso también, ¿no? Claro. Es Ahora, pero te quería preguntar sobre eso también, porque tú, y bien lo has dicho, Franco, hay otras películas que se han grabado en el Cusco, pero la particularidad de esta película, es que todo es del Cusco, ¿no es cierto? Los actores también, porque hay muchas veces, además en el ánimo de combinar seguramente esos dos criterios, uno, llevar buenos actores de Lima para fortalecer la película, y el otro para jalar con eso a otros públicos también, porque hay gente que busca determinados actores porque cree que eso puede terminar siendo un gancho, y han habido películas así. En cambio, en la película todos los actores son cusqueños. Sí, el 90%, porque o sea, yo no tengo ningún problema en trabajar con actores de otros lados. O sea, eso no es ningún problema ahí para nada. Pero, digamos, el proyecto se empezó a transformar y empezó a requerir esto de por sí. Empezaron en el casting a aparecer los actores del Cusco, y aparte cuando yo te comentaba este corto que hice, El Reverso, en 2004, ahí trabajé con Mauricio Rueda, dije, con él también tengo que trabajar, entonces él también hace el papel de Julio, por ejemplo, y luego entra Carolina, Niño de Guzmán, que para la protagonista, que es Nina, y también hicimos varios castings, ella la conocía ahí un poco del medio, ¿no? Y entra, ¿no? Y de ahí logramos contactar con Hermelinda Luján, que ella es, digamos, de sangre y familia ayacuchana, pero ella radica acá en Lima. Entonces la convocamos también y se fue al Cusco, y pues un éxito. Y luego también convocamos a Raúl Chaparro, que fue, digamos, una de las últimas personas en entrar al ¿cómo se llama? Al elenco, que hace el abuelo de Nina. Sí, es increíble. Apenas lo vi por primera vez a él, digamos, como que él era, porque lo que estaba buscando en Fausto, el abuelo, era alguien que simplemente con la mirada, o sea, que tú lo veas y digas, ya tiene mucha experiencia, ya es alguien que ha vivido, ¿no? Entonces que tenga una mirada potente. Entonces Raúl tiene eso. No, y una presencia cuando tú empiezas a ver la película, la ambientación es muy buena y los personajes inmediatamente te llaman a la historia, o sea, digamos, son personajes con los que conectas. Y entonces es una historia porque Nina no vive ahí, ¿no es cierto? Nina retorna. Exacto, ella de muy niña la sacan del lugar, se va a la ciudad, al Cusco, y por una llamada telefónica que le dicen que el abuelo está mal, ella tiene que regresar. Entonces regresa, y con otra intención de ver cómo está el abuelo, pero al momento de llegar se encuentra con su pasado, ¿no? Lo que nos pasa a todos, y sobre todo en el Cusco, ¿no? En el Cusco nosotros estamos viviendo con el pasado constantemente. El pasado está presente en nosotros.
recuerdos. Y eso es algo que inconscientemente le he metido en la película. Ajá. Y yo al ver la película ahora me doy cuenta de esa... Que digamos que tu pasado aparece referido está ahí, claramente. ¿no? O sea, ¿Y qué es ese pasado que refiere, por ejemplo, a la vida de Nina, el retornar donde está su abuelo? ¿Qué bueno, cosa es lo que, el pasado feliz, el pasado de la madre, el pasado tranquilo, ¿no? Bucólico, de la libertad, de, digamos, de vivir en el campo, pegada a la tierra, ¿no? Porque esa es una característica, ¿no es cierto? Hay un diálogo muy fuerte individuo-naturaleza. O sea, digamos, la película explicita mucho ese vínculo, ¿no es cierto? Me imagino que es intencionalmente para establecer la relación que es verdad uno tiene cuando vive en una zona con esas características, ¿no? Sí, y a veces a nosotros nos pasa, ¿no? O sea, bueno, pues de mi familia, por el lado materno, es del lado de esa zona sur de Huaro. Ya. Y íbamos constantemente a la casa del bisabuelo los fines de semana. Entonces era como que un regresar y ver, no sé, pues a mi abuelita verla regresar a su casa, o a mi mamá también, y que nos contaban lo que vivían, lo que pasaba. Íbamos a la plaza del pueblo y era como este olor a tierra mojada. Y todo lo demás es muy rico. Entonces eso es lo que más o menos quise transmitir en la película, ¿no? Que alguien regrese después de tiempo que no ha tenido mucho contacto o nada. Ajá. Y entonces se vuelve a conectar con uno mismo. Ahora, y de ese pasado con el que se reencuentra Nina, ¿no es cierto?, acordándose seguramente lo de muy niña, o construyendo con lo poco que tenía eso que lo que hubiera querido vivir ahí. ¿Cómo llega la historia de los tapados, ¿no es cierto? Porque eso es central en la historia también, porque es un pretexto, la búsqueda por el tesoro, ¿no? Claro, es un pretexto en realidad del tapado. El tapado es algo que nosotros en el Cusco escuchamos constantemente, ¿no? Sí. Que hay este tesoro escondido en la casa colonial, hay en una casa antigua. ¿Qué había pasado cuando yo iba a casa de amigos y empiezan de verdad, ¿qué están haciendo acá? No, es que de verdad estamos buscando porque puede haber. Sí, hay mucha gente se pasa la vida. Y hay mucha gente que después del terremoto del 50 en el Cusco, que se vinieron muchas casas abajo, mucha gente que dice encontró tapado, y hay otra gente que decía, bueno, yo tengo una casa antigua también, entonces voy a buscar, y destruyeron sus casas y no encontraron nada. Yo tengo, por ejemplo, un gran amigo mío, que sus padres viven allá, sus abuelos vivieron allá todo el tiempo, él ya no, pero que se compró o se llegó a comprar inclusive algunos detector de metal. Exactamente. Sí, de hecho que sí, hay mucha gente. Y es muy frecuente, o sea, no es una cosa que es raro. No, es muy cotidiano, es real. Ajá. No es un mito. De hecho, yo, como muchos amigos en la casa de algunos amigos decían, oye, mira, ahí está el tapado. Sí. En esta casa hay tapado porque pasan cosas, se mueven, hay cosas extrañas. Pero básicamente yo me agarro de eso para contar esta historia familiar. De acuerdo. Digamos, ese no es el centro de la historia. No me he metido en la historia del tapado porque no quería caer en el rollo de truculento que hay alrededor del tesoro, ¿no? Claro. Sino más bien es un pretexto metafórico también. Ajá. Porque ¿qué es un tapado, no? ¿Qué es un tesoro, metafóricamente hablando? Entonces me voy más por ese lado. O sea, es como un buscar algo en la relación entre los propios personajes, digamos. Sí, no es un descubrimiento de algo muy concreto, sino es un regreso al origen, digamos. Básicamente, lo has dicho, pero de la mejor manera. Es un regreso al origen. Ajá. Exactamente, eso es. ¿Y esto pasa todo todo se graba en esa parte del Cusco o tienes también escenas en el Cusco para que hagas las... No, bueno, tengo al inicio de la película arranca con ella ya regresando, o sea, tenemos como que una salida de la ciudad en auto. Ajá. Digamos, es lo que se ve al inicio de la película y digamos ahí vemos esa transición de ciudad hacia el campo, ¿no? Ajá. Y es un poco lejana. Y básicamente es como este campo, este recuerdo, este origen te empieza a atrapar nuevamente, ¿no? Todo ha sido, el 80% de la película ha sido rodada en esa zona del Valle Sur, en Checacupe, y rodamos también en esta casa hacienda de Chuquicahuana. Ajá, claro. Es una casa hacienda de casi 100 años, es una casa hermosísima y que justo por ahí también es el ingreso hacia el circuito de las 4 lagunas, hacia la laguna de Pomacanchi. Y todo eso se ve en la película. Todo eso se ve en la película, unos paisajes increíbles. Y el ejercicio de la libertad de Nina se da porque justamente no hay límite para poder vincularse con esa maravilla, ¿no? Claro, porque finalmente es como lo contaba antes, esta parte metafórica
metafórica, ¿no? De la búsqueda de qué estás buscando, ¿no? O sea, y fue muy lindo mostrar esta película en festivales internacionales y también acá en el Festival de Cine de Lima, y mucha gente cómo se identificó de una manera contundente con esta relación. Ahora, ¿no? pero ya llega con premios la película Lima, ¿no es cierto? Bueno, tienes primero la... tenemos todos los premios del proyecto, o claro, sea, premio a la producción, digamos, el fondo, también para la musicalización. El año pasado logramos el fondo a la distribución. Ajá. Y ha sido seleccionada a festivales fuera. Sí. No se ha logrado un premio fuera, pero sí hemos logrado estos fondos. Por ejemplo, En República Dominicana ha sido el estreno mundial. El estreno mundial, sí. En enero. Luego estuvimos en el Chicago Latino Film Festival. ¿Y qué tal les ha ido, ah? Muy bien. La verdad que en Chicago, por ejemplo, fue un éxito con toda la gente digamos, latina que vive en Chicago y el mismo norteamericano, que veía otro Cusco, no veían los actores de siempre, veía otra historia distinta. Y aparte esta historia del tapado, por ejemplo, hablaban unos amigos colombianos que me decían, o sea, esta historia también existe en Colombia, pero tenemos otro nombre. No es el tapado como tal, ¿no? Entonces, ha habido mucha identificación. Y acá en Lima, por ejemplo, cuando lo pasamos en el Festival de Cine de Lima, la identificación del público, sin ser cusqueños, pero sí con esa identificación del regreso al origen, ¿no? Ajá. Que le has dado muy bien en el concepto. Ahora, me voy a robar esa frase. Pero, y otra cosa que claro, como suele pasar con productores, con directores, que se hacen, digamos, con dificultad en el camino, porque para llegar a hacer una película hay que atravesar un trecho largo. Has dicho tú, cuando te han hecho alguna entrevista, que tal vez el principal reto que has tenido ante el rodaje ha sido poderla terminar, ¿no es cierto? En el sentido de verlo ya concluido, lo que imaginaste al comienzo. Claro. ¿Y cómo ves la película después de todo lo que te habías imaginado y todo lo que te ha tomado hacerla? ¿Estás a gusto? ¿Te ha parecido que es la película que querías hacer? Bueno, a mí me gusta la película porque yo en la película me he planteado una pregunta o una búsqueda. Y cada vez que la veo me voy encontrando con varias respuestas, y eso me gusta de la película. Ajá. Digamos, no ha sido una película calculada en función de querer lograr algo específico, sino de plantear una propuesta. Y entonces, en medio de esa propuesta, cuando veo la película voy encontrando distintos significados, o converso con la gente y me van dando sus propias apreciaciones, y yo también voy diciendo, oye, si de repente va por ahí. ¿Y cuál es la sensación más, digamos, comentada que te llega sobre las personas que han visto la película? Esto ya se ha pasado en el Festival de Cine de Lima, y por ejemplo en el Cusco, por ejemplo, en el Cusco no se ha pasado. No se ha pasado, pero se va a pasar. El estreno nacional es tal cual, nacional, o sea, nacional, se estrena acá y se estrena también en el Cusco al mismo tiempo. Sí, el avant premier va a ser el 3 de diciembre allá, el estreno especial, digamos, con alfombra roja. Ajá, está muy bien. Sí, pues ahí por primera vez se está dando esto en Cusco, ¿no? Entonces, como te contaba, bueno, como respondiendo a la pregunta, básicamente lo que me dijo la mayor cantidad de gente fue el poderse conectar con su pasado, ¿no? Ajá. Con quién es. Sí. El reencontrarse con uno mismo. Eso es lo que más ha sido comentado en general. O sea, casi el que menos me ha hablado del tapado, porque finalmente el tapado es un pretexto, ¿no? O sea, ¿qué estamos encontrando, no? De acuerdo. Y hay unas líneas narrativas dentro de la película, justamente relacionadas al pasado, ¿no? Al presente pasado, pasado que tenemos constante. Hay un juego de tiempos en la película. Sí, que es un ejercicio que deberíamos tratar de hacer de manera un poco más frecuente, porque nuestra vida está llena de intermitencias, ¿no? Que te van llegando. Completamente. Y en algún momento ojalá tuviéramos la posibilidad de ese regreso para completar esas historias que las tenemos ahí como por partes. O que recién las vamos entendiendo. O que recién las vas comprendiendo, efectivamente. Recién las vamos entendiendo, porque, por ejemplo, yo cuando de niño mis papás me llevaban a Guaro, por ejemplo, y ya vamos fin de semana, uno de niño de repente dices, ay, no, quiero seguir jugando en la calle con mis amigos, pero no, vas con la familia, o sea, chévere, ¿no? O sea, genial. Y digamos, ese momento todavía no lo asimilas, ¿no? No. Pero después, cuando ya eres un poco más grande, toda esa alimentación
con los recuerdos, con la familia, ha sido muy rica, ¿no? Entonces yo agradezco un montón eso, ¿no? Sí. Y ahora eso me ayuda a poder contar esas historias o tener un punto de vista, ¿no? Claro, claro. Y tal vez ese sea, digamos, una de las cosas que va, creo yo, a hacer que la película tenga buena acogida acá, porque mucha gente, los que vivimos acá, tenemos esa tarea pendiente de ese reencuentro con nosotros mismos. Sí, y tal vez ese sea un punto que nos puede aproximar. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que vio la película acá y me dijo, oye, Franco, esa cocina es la cocina de mi abuela. Sí, así era el jardín tal. Y al día siguiente me mandó una foto, mira, de niña en el jardín de flores, claro, de la abuela, ¿no? Sí. Y todo, o sea, otra persona también, otra amiga me dijo, yo he sido criado por alguien así, o sea, me he conectado de esta manera. Yo creo que va a haber distintas conexiones muy, muy sentidas, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Franco, entonces solamente quiero, porque tenemos que terminar lamentablemente ya, es recordarle a nuestros oyentes que la película se llama Vientos del Sur, se va a estrenar aquí en Lima el 6 de diciembre. Sí, se estrena en todo el Perú. El 3 de diciembre va a ser el 6 de diciembre es el estreno nacional, sí. Se estrena en Lima también, de hecho, pero el 3 de diciembre es el avant premier de la película. Ajá. Bueno, acaba de llegar Nina en su retorno. Acaba de retornar. Bueno, solamente para saludarla, porque lamentablemente ya no tenemos mucho tiempo y hemos tenido aquí con Franco una larga conversación sobre la película. La película se llama Vientos del Sur y hemos hablado de Carolina Niño de Guzmán y hemos hablado de Nina bastante, pero ha llegado ella, por lo menos para saludarnos. Ha sido víctima del tráfico a esta hora en Lima. De estos vientos. Es terrible. No estoy acostumbrada al tráfico limeño. Sí, pues. ¿Qué tal, Carolina? ¿Qué tal? Bien, saludarte. Gracias por venir. No, a ustedes por la invitación. Sí, habíamos hablado con Franco ya de la película y bueno, yo lo poco que he podido ver no solo es una magnífica película por la historia que ya hemos comentado, por cómo está ambientada, porque se ha hecho en el Cusco y el papel que tú haces es magnífico también y hemos descrito bastante tu papel. Sí. Lamentablemente no tengo mucho tiempo, pero solamente para que nos puedas decir algo sobre la película, invitando a nuestros oyentes, por supuesto, que la vayan a ver el 6 de diciembre. Claro, bueno, la película creo que es necesaria verla porque muestra al cusqueño contemporáneo de hoy, ¿no? Como quiénes somos nosotros y nuestro pasado inmediato, que son nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? Y que siempre lo digo, es como que a partir del año 50, en que hubo el terremoto en Cusco, no hay como mucho, como que se cuente mucho sobre la historia de qué pasó en Cusco, entonces como el Cusco contemporáneo, ¿no? Ajá. Y quiénes somos nosotros y de qué estamos influenciados hoy en día y qué está sucediendo en Cusco. Entonces siento que hay como una suerte de que no se conoce el Cusco en general, ¿no? Ajá. O que solo se muestra la Plaza de Armas o Machu Picchu y toda esta parte turística que no es lo que somos, ¿no? Ajá. Entonces me parece súper importante que como peruanos podamos verla y reconocernos entre nosotros, ¿no? Sí. Porque aparte, no solo eso, sino también, porque como lo decimos siempre con Franco, es una película que te hace un espejo de ti mismo, ¿no? Como cuando vuelves en algún momento de tu vida a ver tu pasado, quién eres, de dónde vienes, ¿no? Y qué es lo que te ha llevado a hacer todo lo que eres hoy. Entonces creo que es importante, ¿no? Sí. Y se van a conectar más allá, bastante. Carolina, de la magnífica interpretación que haces, ¿con qué te has reencontrado tú en términos personales cuando has hecho la película? Porque Franco nos contaba, y tiene razón en eso, que la película está hecha de tal manera que tú puedes identificar un vínculo, un hito, una manera de cómo relacionarte con eso, pese a que no has vivido la misma situación o situaciones del todo parecidas, porque digamos puede aplicarse al Cusco, puede aplicarse a otros que no somos del Cusco y que hemos vivido algo parecido de chicos también. A ti, por ejemplo, en términos personales, ya más allá del personaje, porque lo hemos descrito bastante bien hace un rato, ¿qué cosa te ha como traído como elemento nuevo que tú tal vez has conseguido con la película? Bueno, de hecho, enganchar
bastante con el entorno, con la naturaleza en general, porque estuvimos ahí rodando como un mes. Creo que eso, ¿no? La conexión con la naturaleza en general, que me sirvió bastante para el personaje, para ir creciendo con el personaje durante todo el desarrollo del mes que estuvimos ahí, porque sentía que no podía soltar el personaje, ¿no? Pero que a la vez eso me daba mucha información para conectar con el ambiente y con lo que se necesitaba de la relación personaje-lugar, hacienda, ¿no? Eso por un lado. Y también por el otro, bueno, de hecho, creo que hay situaciones, de hecho, similares también en general, que cualquiera puede identificarse, ¿no? Con el hecho de regresar, de estar con los abuelos, de conversar. Y a mí me pasó también que yo me crié con mis abuelos, entonces para mí la relación abuelo y nieta es también un poco así, ¿no? Y de hecho manejé mucha memoria personal para el trabajo, y nada, tuve que hacer una super memoria de todo esto y de hecho, tal como Nina, reconectarme con mi infancia bastante, ¿no? Ajá. Qué bonito. General. Mira, lamentablemente el tiempo se ha acabado, pero quiero agradecerles muchísimo, Franco, Carolina, los felicito, de verdad, porque el trabajo está magnífico. Invito a nuestros oyentes que el 6, en este estreno nacional, puedan ir a verla. Digamos, con las películas, lo único que hay que tener presente es que hay que ir desde el comienzo, porque las películas se pueden quedar tiempo en cartelera cuanto más gente vaya al comienzo, ¿no? Sí, pues eso es importante mencionar, gracias porque lo dices, por lo que dices, es que es importante ir ese primer fin de semana, ese 6 de diciembre y ese fin de semana. Tenemos que ir al cine si queremos que esta película siga en cartelera. Sí, no, y es importante, y yo aseguro que va a ir mucha gente seguramente en Lima, en el Estreno Nacional, en el Cusco también, por supuesto, va a ser magnífico, y lo felicito, y por supuesto siempre la posibilidad aquí, en este espacio, de poder seguir hablando del trabajo que ha... Muchísimas gracias por la invitación, y me quedo con tu frase, es regresar al origen. Muy bien. Entonces yo los veo el 6 de diciembre de todas maneras, en el estreno. Y también para consumir nuevas historias, nuevo cine también, ¿no? Sí. Yo creo que esta es una magnífica posibilidad, y creo que nuestros oyentes van a, de todas maneras, también desde esa perspectiva, seguramente esperar con interés esta película. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Tengo que ir a una pausa. Está Enzo Anchanti y Wilder Orbegoso con los titulares. Adelante, colegas.